Buongiorno amici di Vinocolo TV. Oggi una grandissima sorpresa, due sorprese. Non c'è Antonio perché ha dovuto restare a Torino, ma io mi sono spostato in Spagna, precisamente a Requena, 70 km all'ovest di Valencia, per mostrarvi un'azienda straordinaria. Oggi parleremo con Rebeca Garcia. Buongiorno Rebeca, grazie. Parleremo di un'azienda ecologica, parleremo di spumanti, parleremo di storia, di tradizione e vi faremo conoscere la realtà dei migliori spumanti spagnoli. Rebeca García, buen día Rebeca, gracias por recibirnos, gracias por mostrarnos este lugar maravilloso. La primera cosa que te quiero preguntar es ¿de dónde viene el nombre Pago de Tarsis? Es un nombre bellísimo. Pues Pago de Tarsis viene de Tarsis, que se supone que es la ciudad de donde procedían los tartesos, los hombres primigenios que trajeron en sus naves la vid. Rebeca es responsable de marketing y evidentemente, como me acaba de explicar, es parte de la familia que ha iniciado con esta actividad de producción de vino. Y precisamente por lo que mencioné anteriormente, y ella mencionó, es que hoy queremos degustar este extraordinario método tradicional, ecológico. Cuéntanos tú un poco, primero cuéntame de esta etiqueta extraordinaria. Pues bueno, esta etiqueta, como has podido ver, está fabricada en cerámica. La cerámica, además de ser la composición típica de los suelos de esta zona, que son muy arcillosos, además fue una de las áreas económicas más importantes en la antigüedad en esta zona. Tuvimos muchos artesanos que hacían cerámica. Entonces decidimos utilizar este material como soporte de nuestra etiqueta en honor a esos artesanos y a la naturaleza de los suelos de nuestra tierra. Estoy seguro que esta apuesta pagará, porque yo he visto muchas etiquetas. Tengo dificultad llamarlo etiqueta porque es más que nada un símbolo que distingue completamente este espumante en particular. ¿Y qué espumante vamos a probar hoy? Pues vamos a tomar uno de nuestros espumosos de Ocava más emblemáticos. Emblemático porque fue el primero que hicimos, que elaboramos, y luego porque su etiqueta tan característica nos ha hecho muy visibles y muy conocidos tanto en el mercado interno como en el exterior. Y siempre me encanta probarlo cuando catas por primera vez con alguien que no conoce nuestra casa, porque es la esencia de nuestra familia, de nuestro carácter. Fantástico, me siento honorado. ¿La cepa? La cepa es Chardonnay, 100%. Tiene como mínimo 36 meses de crianza en rima o botella. Y bueno, a mí me parece un cava tremendamente sutil, con aromas florales exquisitos. No puedo esperar. Venga, vamos a probarlo y nos seguimos comentando. Exacto. Tiene una burbuja crea mucha espuma, sí, pero al mismo tiempo muy finita. Sí, un perlage fino que tiene cordones en Italia se dice bollicine, finos, persistentes. Eso ya nos habla de un gran espumante, de un gran espumoso. Insisto con la palabra en italiano, discúlpame. Bueno, la entendemos todos, sí. No hay problema. Wow. Cristalino. Color bonito, sí. Un dorado muy bonito, a mí me encanta sí. este color. La burbuja que continúa a venir de la base de la copa, la bellísima. Continúa y ya vas a ver que cuando la sientas en la boca es muy elegante, muy fina, no molesta, no te resulta... Sé exactamente lo que hablas. Muy bien. Acá, la otra elemento distintivo de los espumosos españoles, esta nota cítrica, ¿verdad? fantástica, sí. Que te invita, te dice, quiero beberlo. Te invita, y como también de hojas frescas. Sí. Toques cítricos y como hojas verdes. Sí, tienes razón. Yo voy a probarlo ya, puedo ver.
nos ratifica en boca lo que nos había ya perfilado un poco en nariz. Eso, la correspondencia es importante. ¡Wow! Y concuerdo contigo. Una bolichina, una burbuja envolvente, no invasiva, No es invasiva. que te limpia y que te refresca. Sí, te hace disfrutar mucho. Sí, y que te pide otro... Y te pide otro trago. Rápidamente empiezas a salivar. Sí, ¿sabes qué? Te lo digo con mucha sinceridad. He probado otros cavas, otros espumosos españoles, y te podría decir que la nota distintiva para mí es la elegancia. Sí, hacemos vinos siempre con mucho equilibrio. Y cuando digo vinos, digo también cavas, porque al final para hacer un cava tenemos que hacer un buen vino y a partir de ahí ya hacemos la segunda fermentación en botella. Pero siempre hay que estar pensando en hacer un fantástico vino tranquilo como base para luego la convertirlo en burbujas. ¡Wow, Rebeca! Estar aquí hoy contigo, degustar vuestros vinos, me parece que es lo mejor que podría hacer en este momento de mi vida. Así que te quiero agradecer por compartir con nosotros en Vinóculo Tibú la experiencia de vuestra familia, la pasión por los vinos y el sentido de hospitalidad. Bueno, gracias, brindamos. Y nos veremos a la próxima. Por ¿Ok? supuesto. Palabra. Palabra. Ok. Promesa. Chao amigos, a la próxima.